En estos últimos tiempos, el Señor me ha mostrado la falta de conocimiento que gran parte de su pueblo está enfrentando. En una clase bíblica donde estábamos hablando de varios temas de la Biblia, salió a relucir algo referente a nuestra salvación. Y entre discusión y discusión pude discernir la confusión que hay en el pueblo de Dios referente a la salvación, o por lo menos en esa congregación donde estuvimos. Hay una confusión grande en algunas de nuestras congregaciones, ya que pude notar el desacuerdo en cuanto a la salvación, de cómo Dios nos salva, de qué Dios nos salva y para qué Dios nos salva. De igual manera, también he percibido que algunas congregaciones, y esto que voy a decir, lo voy a decir con todo el respeto que usted se merece, no lo digo en modo de ofensa, sino para que de alguna manera identificar lo que está ocurriendo en algunas de nuestras congregaciones, amados, en relación al entendimiento de las profecías que Dios nos ha revelado en su palabra. La iglesia, en su mayoría, está analfabetizada en el conocimiento de las profecías bíblicas, en particular en las que Dios nos revela en el libro de Apocalipsis, debido a una incorrecta interpretación originada en los grandes teólogos de décadas atrás, donde por error entendieron que el libro de Apocalipsis no era un libro que aplicara a la iglesia, sino más bien un libro profético dirigido a los juicios, a los pecadores y a los malvados. Sin embargo, amados, si analizamos cuidadosamente el texto, nos podremos percatar que cada verso, cada capítulo está enfocado en el mensaje de Dios, el evangelio, la iglesia, el pecado, los pecadores, la redención también, la expiación y por último, el desenlace victorioso que nos lleva a entender el maravilloso plan de salvación de Dios para toda la humanidad, mis queridos hermanos. Y en el estudio de hoy, en el cual continuamos escudriñando el capítulo 20 de Apocalipsis, vamos a descubrir cuál es el mensaje de Dios o el mensaje que Dios tiene para nosotros, su iglesia. Entiendo que muchos se escandalizarán con lo que Dios nos va a revelar en el estudio de hoy. Es cierto que no es fácil cuando tenemos enseñanzas preconcebidas desde que empezamos en este caminar y que ahora de buenas a primeras oigan una verdad que contradice todas estas preconcepciones que nosotros tenemos en nuestras mentes. Es difícil desaprender para volver a aprender, amados. Sin embargo, amados, este es el ministerio que Dios ha puesto en mis manos para que lo lleve a cabo. Oiga el pueblo o no oiga. Ya hemos estudiado los capítulos 1 y 2. Si usted no lo ha visto, le exhorto a buscar el estudio bíblico número 2 en YouTube o en Facebook para que puedan entrar en contexto y no se vaya usted a encontrar criticando el mensaje de Dios sin entender el contexto, amado. Hoy escudriñaremos los versos 3 y 4. Prepare su corazón para recibir la palabra que Dios tiene para usted. Soy Víctor Cáceres, siervo del Señor Jesucristo y consiervo de todos ustedes. Para Biblia Estudio TV, el Evangelio del Reino desde el corazón del mundo, Puerto Rico. Que la paz, la misericordia y la gracia del Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo reine en vuestros corazones. Adelante con el estudio de hoy. En el estudio anterior ya explicamos los versos 1 y 2. Hoy continuamos con el verso 3. Con el 3 y el 4. Estudio bíblico número 4. Comparte este estudio con todos sus contactos en sus redes sociales. Ayúdenos
a difundir el mensaje del evangelio del reino, amados. Leemos en el verso 3. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Ahora bien, en la era del evangelio, amados, los 1000 años, que ya lo hemos identificado en el estudio anterior, el evangelio les dará luz a los gentiles. Recordemos que el evangelio del reino será predicado hasta que entre la plenitud de los gentiles, o como muchos le llaman, el cierre de la gracia. Ahora bien, el arrojarlo al abismo, encerrarlo y ponerle el sello de Dios sobre él, simboliza que todo el poder con el que él actuaba o con el que actuaba Satanás ha sido restringido, no eliminado, pero sí limitado por la soberanía de Dios. En el Antiguo Testamento ya hemos dicho que Israel es tipo del mundo gentil y que el sacerdocio o el sistema religioso conocido como el evangelio preparatorio era tipo del evangelio de Jesucristo. Ahora, en el Nuevo Testamento, el evangelio de Jesucristo es predicado para toda la humanidad. Y por tanto, el reino de Satanás es saqueado por medio del evangelio del reino. Cada vez que predicamos a los gentiles, el reino de Satanás es saqueado. Y esos frutos son recogidos y llevados al granero del reino. Vamos a continuar leyendo. Para que no engañase más a las naciones. ¿Okay? ¿Esto qué simboliza? Simboliza que su poder no está actuando directamente detrás de los gobiernos como actuaba detrás de los gobiernos de los 5 imperios conocidos, pero sí actúa indirectamente. No directa, pero sí indirectamente. Recordemos al dragón de Apocalipsis 12:3, que tiene 7 cabezas con 7 diademas. Y las diademas simbolizan que están reinando bajo la influencia de Satanás. Ahora bien, amados, de esos 7 reinos, 5 han caído al momento en el que Juan escribe. Uno es, el otro durará poco tiempo, es lo que nos revela la palabra. Es decir, que estos 5 reinos estaban bajo la influencia de Satanás. El que es también lo está, pero con un poder limitado, y el otro estará totalmente bajo el poder de Satanás y saldrá de entre los 7, lo que nos dice. Y hablamos de Egipto, Asiria, Babilonia, Medio Persia y Grecia. Estos son los 5 que han caído. Y Roma imperial, el que gobernaba durante el ministerio del Mesías, el cual fue derrotado en el 467 después de Cristo. Es el mismo reino en la actualidad, desplegado bajo el imperio papal. 6 reinos. Y el último reino que durará poco tiempo. Es importante, amados, que entendamos que estos reinos, aunque son políticos, han tenido una influencia religiosa en el pueblo de Dios. Es decir, que Dios no se enfoca en lo político, sino en lo religioso o en lo espiritual, que es lo que en realidad separa al hombre de su creador. Dice también, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y esto lo definimos al principio. El cumplimiento de los 1000 años simboliza la entrada de la plenitud del tiempo de los gentiles. El tiempo definido para que el evangelio del reino sea predicado a los gentiles, amados. Ese es el tiempo que Juan define como 1000 años. Ahora bien, vamos a leer. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Amén. ¿A qué poco de tiempo se refiere el ángel? El ángel se refiere al último periodo de tiempo que complementa la semana 70 de Daniel. Hablamos de los últimos 3 años y medio o 42 meses, como dice la Biblia. Y dice Apocalipsis que el octavo rey
es de entre los 7 y va a perdición. Y el número 8 en la Biblia simboliza un nuevo comienzo. Amén. En otras palabras, que ese octavo rey que sale de entre los 7 significa que una actitud rebelde se levantará de entre estas 7 cabezas que han reinado. Y esa cabeza poseerá las características de ¿qué? Del dragón, diablo, serpiente y Satanás. Es decir, que este gobierno religioso será formado con todas estas características que definimos en la primera parte del estudio. Búsquelo, estudio bíblico número 2. ¿Cuál de esas cabezas será la que gobernará al mundo? Es la pregunta. La respuesta la encontramos en Apocalipsis 17:5. Vamos a leerlo. Babilonia la grande, la madre de las rameras. Es decir, que esa actitud rebelde engendrada por Cus, hijo de Noé, será la que poseerá el nuevo gobernante del mundo. ¿Cuál es esa actitud rebelde? Nimrod, el que le plantó cara a Dios y desafió su autoridad. Y esa actitud, amados, hermanos, es la misma que estamos viendo manifestada en el papado. Y esa actitud se unirá con la actitud de Caín, de Cam, de Ismael y de Saúl. Estamos hablando de una coalición de las religiones del mundo en contra de la iglesia. En contra de la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia no va a dejarse someter a la voluntad de Satanás para adorarlo. Pero esto lo explicaremos en el estudio de las bestias del capítulo 13. No te lo puedes perder. Quiere decir entonces que Satanás está inactivo. En ninguna manera, amados. En ninguna manera. Satanás sigue activo, pero limitadamente porque una de sus cabezas, es decir, Roma, fue herida como de muerte y esa herida está ahora mismo en proceso de sanidad en la actualidad. En el estudio anterior dije que la obra salvadora de Cristo en la cruz cumple la profecía hecha por Dios en contra de la serpiente en Génesis 3:15. Con la muerte y resurrección del Mesías, la cabeza de la serpiente recibe la herida como de muerte. No de muerte, sino como de muerte. Es decir, que la herida en la cabeza simboliza que la derrota del que tenía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. ¿Por qué entonces la herida en la cabeza de Roma, amado? Bueno, porque Roma era la cabeza en la que gobernaba o la que gobernaba en el tiempo del ministerio del Mesías. Recordemos, hermanos, que cuando la Biblia habla de cabezas, es una simbología que ilustra poder, reino o gobierno o imperio. No quiere decir que la cabeza de Satanás fue herida literalmente. Espíritu. Significa que quitó toda autoridad a los principados y potestades de Satanás. Y Pablo nos dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Por tanto, amados, hablamos de un despojo de autoridad espiritual. Ahora bien, cuando esa herida sane, y esto está a punto de ocurrir, entonces, dice Juan, que debe de ser desatado por un poco de tiempo y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En estos 42 meses la humanidad conocerá la furia para aquel que muchos años ha influenciado en las mentes de los seres humanos. La furia la van a experimentar. En otras palabras, que se le dará autoridad para que actúe en contra de la humanidad, amado. Y esa furia es la que estudiaremos en Apocalipsis 13. No se pierde el estudio de Apocalipsis 13. Ahora bien, sabemos que las bestias de Apocalipsis engañan a las naciones. Pero este evento, amados, de Apocalipsis 13 es cuando los 1000 años se cumplan. Es decir, que durante la era del Evangelio o del reino de Cristo, Satanás no podrá actuar con la misma autoridad e intensidad que actuaba en el Antiguo Testamento, ya que el reino espiritual de Cristo estará en función durante ese tiempo.
predicando el evangelio del reino, saqueando el reino de Satanás, reconciliando los corazones de los padres con los corazones de los hijos y viceversa, llevando a cabo las obras de justicia preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas, y llevando el testimonio de Jesús en nuestras vidas hasta su regreso. Y esto no quiere decir, ¿verdad?, que Satanás no estará activo. Satanás y sus huestes estarán activos y obrando y maquinando en contra de la iglesia. Pero con la diferencia de que la iglesia está investida del poder del Espíritu Santo para enfrentarlo, resistirlo y vencerlo. Porque esa victoria la obtuvo Jesucristo en la cruz del Calvario para nosotros, para usted y para mí. Ahora bien, ¿en qué otro libro encontramos ese poco de tiempo que se refiere Juan? Vamos a leer Daniel 7, 8 al 12. Mientras yo contemplaba a los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Amén. 10. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Ok. Voy a resumir estos textos, amados. Daniel aquí ve en visiones un resumen desde el origen del cuerno pequeño, que todos sabemos, ¿verdad?, que simboliza al poder papal, hasta el gran juicio del trono blanco o del tribunal de Cristo, según Pablo. Es lo mismo, amado. Esto lo vemos en los versos del 8 al 10. Los versos del 11 al 12 podemos atarlo a los versos anteriores, porque Daniel dice, yo entonces, que significa dentro de este contexto inmediatamente. Es decir, inmediatamente Daniel fijó sus ojos en el cuerno pequeño debido a las grandes palabras que hablaba. Y Daniel en esa misma visión vio que mataron a la bestia. ¿A qué bestia? A la cuarta bestia, al Imperio Romano. Es decir, que Daniel está viendo toda esta visión que simboliza la caída del Imperio Romano y el surgimiento del Imperio Papal. El verso 12 dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio. ¿Quiénes habían quitado a las otras bestias su dominio? Los 10 cuernos. Recordemos que los 10 cuernos simbolizan los gobernantes o las naciones que estaban bajo el dominio de la bestia o de las bestias. Pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿A quién se le había prolongado la vida? A la bestia o al Imperio Romano, ¿verdad? Con la diferencia de que esa vida era prolongada por medio del Imperio Papal o el cuerno pequeño. Jesús vence a Satanás en la cruz. Es aquí donde una de sus cabezas es herida, es decir, Roma. Recibe la herida de espada. Y cuando hablamos de la espada simboliza la palabra de Dios o el evangelio, amado. Pero dice Daniel que esa bestia, es decir, Roma, se le había prolongado la vida por cierto tiempo. Y ahora leamos a Nahum 3:19 para que veamos algo.
No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Amados, ¿contra qué nación dicen aún esta profecía? Esa profecía es dicha contra Nínive, capital de Asiria. Y cuando leemos las características de la profecía, todas ellas hacen alusión ¿a quién? A Babilonia, al imperio católico, es decir, al imperio papal. Y si notamos, Nínive fue una de las ciudades donde la actitud Nimrod influenció en su origen. Léaselo. Es decir, que Dios nos quiere revelar por medio de Nínive las características de Babilonia, la madre de las rameras. Y esto es importante que entendamos que para nosotros poder tener la interpretación correcta, debemos de conocer los 66 libros de la Biblia. ¿Con qué propósito? Lo voy a repetir nuevamente. Dios quiere instruirnos para que entendamos que los propósitos de Dios, sus planes, su carácter, lo que Él planea debe de ser reflejado y manifestado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, para que el mundo pueda ver la gloria de Dios manifestada en nosotros, su iglesia, amados. Y por último, vamos a leer Apocalipsis 13, 3 al 5. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora bien, hermanos, esto hay que explicarlo. La cabeza como herida de muerte se refiere al imperio romano, como ya hemos aprendido. Ahora bien, la herida mortal sanada será manifestada en el imperio de Roma papal. Y el dragón le dio autoridad a la bestia, es decir, a la bestia de la herida sanada, Roma papal. ¿Con qué propósito? Para que el dragón sea adorado por medio de la bestia, amados. Ese es el plan de Satanás contra toda la humanidad, imponer una adoración obligatoria por medio de su nueva religión. Y el que no lo adore, la Inquisición irá detrás de ellos por ser hereje y no adorar a la bestia. Eso fue lo mismo que hizo el imperio católico en su reinado sobre todos los reyes en la Edad Media. La Inquisición detrás de ellos. Violaron las conciencias de los cristianos para que abandonaran sus creencias y se convirtieran al catolicismo. No solo a los cristianos, amados, sino a todo el mundo y a todos los reinos los sometieron. Lea la historia, es bien importante leer la historia. Y dicho sea de paso, el imperio papal también recibió una herida como de muerte, ¿verdad? En el 1798 por mano del general francés Berthier. Cuando el Papa Pío VI fue depuesto de su reinado sobre los reinos de la tierra y capturado por el general Berthier y llevado cautivo. Hay muchos eruditos que afirman que la cabeza herida simboliza al imperio papal. Y, ¿verdad? No voy a discutir por eso, porque ya sea que fuera Roma imperial o que sea Roma papal, la profecía no cambia, amados. Ahora bien, ese poco de tiempo es el que nos revela el verso 5. 42 meses, es decir, 3 años y medio. Es el complemento de la semana número 70 de Daniel, como dije ya anteriormente. Y voy a hacer un paréntesis aquí, ya que estamos hablando de la adoración a la bestia. Desde el 2020, ya la herida de la bestia empezó a sanarse. Es más bien, yo te diría a ti que desde mucho antes,
no desde el 2020. El gusano con corona inició ese sometimiento obligatorio de parte de la bestia como una prueba de lealtad. El que usted tenga que usar un bozal e inocularse obligatoriamente en contra de su voluntad, lo cual eso es esclavitud, es una señal de sometimiento. Me perdonan, ¿verdad? Me perdonan los que piensan o los que no piensan igual. Pero respeto su pensamiento. Pero eso es un sometimiento de esclavitud y Pablo enseña que si nos sometemos a alguien como esclavos, en este caso, al sistema del mundo, somos esclavos si lo obedecemos. Eso es lo que hay, amados. Y no confundamos el sometimiento a las autoridades, las que Dios estableció para que viviésemos de una forma ordenada. No es a eso. No es a esa que se refiere. Una cosa es no violar las leyes que fueron establecidas para una mejor convivencia. Y otra cosa es que venga un payaso arrogante, manipulador, ambicioso y orgulloso a decirnos que si no hacemos lo que él dice, nos vamos a morir. Eso es lo que yo no puedo concebir. Y esto que voy a decir, quiero que lo anoten en una esquinita, amados. El 2023 da inicio al ministerio de iniquidad o al plan de Satanás en contra de toda la humanidad. En este año se esperan muchos acontecimientos que afectarán a todo el mundo. Prepárese. Hambre, escasez de alimentos, pérdida de empleo, inflación, enfermedades y encierro nuevamente. Y no me refiero a los últimos 3 años y medio. Me refiero al inicio del plan de Satanás. Pero de esto hablaremos, ¿verdad? Porque todo esto está incluido en el estudio de las bestias. Espero, ¿verdad? Que vayamos entendiendo esto. Y con esto voy a cerrar el paréntesis, amado. No podemos continuar violando la esencia del texto, mis queridos amados. No podemos continuar. Y vamos a continuar leyendo en el verso número 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Amén. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, este es otro texto, amado, que necesita explicación. Y para beneficio de todos ustedes, mis hermanos en Cristo, voy a tratar de definir los 3 temas que nos revela el texto. Quiero ir parte por parte para que puedan entender lo que significan estas simbologías. Cuando aprendemos a estudiar las Escrituras en forma expositiva, descubriremos muchas cosas que no podemos descubrir en un estudio secular, un estudio regular. Dios nos quiere revelar en cada palabra, frase o simbología el carácter de su Hijo. Revelarnos su voluntad, propósito y su plan. ¿Con qué propósito, amados? Para que seamos partícipes de su plan y podamos experimentar intimidad con Él. Y esa intimidad sea manifestada en nuestra vida y sea reflejada por medio de nosotros al mundo que nos rodea. Vamos a leer el verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Bueno, Juan por medio de esta escena nos ilustra el juicio, un juicio, ¿verdad? Ya que vi tronos y dice que vieron personas capacitadas que se sentaron con la facultad para juzgar. Y aquí enfrentamos un reto, interpretar a qué juicio se refiere Juan. ¿A cuál juicio se está refiriendo Juan? Y el reto que encontramos aquí es el siguiente. Lo primero que debemos de hacer es ver cómo inicia el verso 4. ¿Cómo inicia Juan? Juan inicia diciendo, y vi tronos. Y la I es una conjunción copulativa que en este caso da fuerza de expresión a lo que dice
En este caso, ¿verdad? El texto anterior. El contexto anterior habla de quién? Habla de Satanás. Por tanto, debemos de imaginarnos que habla del juicio de Satanás. ¿De dónde saca este individuo esto? Preguntará usted. Pues lo sacó de la Biblia, como siempre, ustedes lo saben. Y antes de ir a leer, es importante que analicemos bien los textos, amados. Porque si el verso 3 dice que Satanás fue arrojado al abismo para que no engañase más a las naciones, ¿qué nos quiere decir? Esto nos debe de llevar a pensar que Satanás estaba anteriormente engañando a las naciones y como consecuencia de estos engaños causó muertes, destrucción y muchos males en todo el mundo. Y vamos a leer, busque Juan 16, la obra del Espíritu Santo, y vamos a enfocarnos en los versos 7 y 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9. De pecado por cuanto no creen en mí. 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. ¿Qué nos revela Jesús en el verso 11? ¿Quién ya ha sido juzgado? ¿Quién ha sido declarado culpable? El príncipe de este mundo. ¿Quién es? Satanás, todos lo sabemos. Es decir, que una de las misiones de Cristo fue sellar el juicio de Satanás. Esta es la verdad que Dios no quiere, o que Dios quiere revelarnos y que Satanás no quiere que sepas. Jesús nos dice que ya Satanás ha sido juzgado, es decir, que al ser juzgado y hallado culpable es puesto en la cárcel. Esto es lo que simbolizan pues las llaves, la cadena que dice el ángel. Cristo, con su obra libertadora, salvadora y expiatoria en la cruz como sustituto de toda la humanidad, se convierte ahora en el nuevo soberano de la creación, luego de recuperarlo para el hombre por medio de su sacrificio, ¿ok? Las almas de los decapitados. Ok, vamos a un poquito sobre las almas. ¿Qué simbolizan los creyentes? Tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Estas son las personas que han tenido que enfrentar padecimiento por causa del testimonio de Jesús. Es decir, los que sufrieron persecución, tribulación, angustias, sufrimiento, hambre, enfermedades y todo esto como consecuencia de serles fieles a Dios. En otras palabras, los creyentes que han sido martirizados tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento nunca se dejaron someter a la bestia para adorarla durante todo su tiempo de vida. El término decapitado es una simbología para ilustrarnos los martirios sufridos por el testimonio de Jesús. No se refiere a decapitados literalmente, aunque algunos, ¿verdad?, tuvieron que pasar por ser decapitados. Dice Juan que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y aquí Juan habla de dos cosas. Habla de la bestia bajo el Antiguo Testamento, pero también habla de la imagen de la bestia, la cual enfrentamos en el Nuevo Testamento. La imagen de la bestia. El que no hayan recibido la marca en sus frentes ni en sus manos, no significa que eso solamente va a ocurrir en el último tiempo de la imagen de la bestia, no. Desde el inicio de la creación y desde el inicio de la iglesia, la marca de la bestia en la frente, es decir, cuando adoramos por convicción a Satanás, en este caso, y la marca en sus manos, y una observación aquí, porque en el capítulo 13 de Apocalipsis especifica en la mano derecha.
Ahora bien, esto es un indicativo que se refiere a los del Antiguo Testamento y a los del Nuevo Testamento. Esas marcas en las manos simbolizan que adoran a la bestia por conveniencia. Y voy a explicar esto. Que se ven obligados a adorar a la bestia porque si no obtienen un castigo, retribución de libertad, de bienes y hasta la muerte. Y vamos a recordar los tres hebreos, ¿verdad? Delante de la estatua de oro. Si no obedecían al mandato, entonces iban a recibir un castigo de muerte en el fuego. Y esto lo que significa la marca en la mano derecha o en las manos, como dice el texto. Y esto, hermanos, debemos de ser muy cuidadosos cuando obtenemos beneficios del sistema, cualquier tipo de beneficio. Muchas veces no cualificamos, pero con unas mentiritas logramos obtener ese beneficio. Usted está adorando a la bestia por conveniencia, aunque no estén de acuerdo, pero eso es lo que hay. Y esto lo digo para que meditemos sobre nuestros caminos. Pero de esto hablaremos, todo esto lo vamos a discutir en el estudio de Apocalipsis 13, las dos bestias. Fíjense que Juan dice al final, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ok. Es decir, que Juan confirma que lo que ve lo está viendo durante el tiempo de la iglesia o de su reino. Es importante que la iglesia entienda qué es lo que Dios quiere revelarnos por medio de su palabra. No es simplemente escuchar a cualquiera que diga por ahí que eso significa esto o aquello y aceptarlo. No compren todo lo que escuchen, mis amados. Su salvación está en juego. Usted es responsable de escudriñar las escrituras para que descubra lo que Dios le quiere revelar. ¿Cuál es su plan? Y que todo esto se manifieste en su vida y se refleje en su vida y por medio de ella a los demás, amados. Eso es lo que Dios anhela y desea para. Bueno, y con los versos 3 y 4 damos por terminada la segunda parte de este estudio bíblico, los 1000 años simbólicos o literales. Recuerden que el estudio no ha terminado. Todavía nos faltan analizar los versos del 5 al 10 para terminar los 1000 años. Y luego entraremos a los versos del 11 al 15 para escudriñar el juicio del trono blanco, que es en realidad el detalle de los versos 9 y 10. Yo sé que muchos de verdad están sorprendidos, pero tranquilos, cuando entremos en el estudio, usted entenderá de lo que hablo. Entiendo que también hay muchos hermanos decepcionados al oír esto que nunca habían oído. Siempre digo que es más fácil engañar a alguien que decirles que han sido engañados. Con esto no pretendo acusar a nuestros líderes y maestros de falsedad. En ninguna manera, amado. No. Estoy seguro de que nuestros líderes, pastores y maestros tienen la mejor intención de enseñarnos la palabra correctamente. El problema no radica en nuestros líderes, ni en nuestros pastores, ni en nuestros maestros. ¿Dónde radica el problema?, preguntará usted. Y esa es una muy interesante pregunta y voy a tratar de contestarla conforme a lo que la Biblia nos revela. Y quiero empezar leyendo el libro de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En este texto es donde Dios por primera vez nos dice que hay cosas que van a ser reveladas al pueblo de Israel y hay cosas que van a ser reveladas ¿a quién? A la iglesia. El que haya cosas secretas que pertenezcan a Dios
no quiere decir que no vayan a ser reveladas en un tiempo conforme a la voluntad de Dios. En la época de la iglesia se van a ir revelando verdades que han estado ocultas desde la creación. Y ahora quiero que leamos a Jeremías 33:3, ¿ok? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Es decir, que hay cosas que nosotros no conocemos. Porque, ¿verdad? Pero dice Dios que si clamamos a Él, nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Y eso es muy interesante. ¿A dónde usted nos quiere llevar? Preguntará usted. Bueno, pero antes ¿verdad? De contestar esta pregunta, quiero leer un par de textos más adicionales. Y vamos a leer a Daniel 9:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bueno, la ciencia se aumentará. Es decir, que el libro de Daniel, las revelaciones dadas para su pueblo, bien claro dice el ángel que esas profecías son para el tiempo del fin, no para esa temporada. El ángel le dice a Daniel que selle el libro, es decir, que lo cierre. Ahora bien, y esto que voy a decir es importante que todos entiendan. Las verdades reveladas en las escrituras no han sido reveladas en su totalidad, es decir, de una sola revelación, y me explico. Los teólogos, y voy a poner el ejemplo, los teólogos del 1800 no tenían la revelación completa a su disposición en esos tiempos. No es que no la tuviesen a disposición, porque lo que pasa es que no era el tiempo para que esas verdades sean reveladas. Es decir, que el velo sea quitado de sus ojos. Las verdades reveladas eran conforme al tiempo en el que ellos vivían. Los teólogos del 1900 aproximadamente tampoco tenían la revelación completa a su disposición. Es decir, no se le vea revelado, porque no era el tiempo de que el velo les sea quitado de sus ojos. Sí tenía mucho más revelación que los de los años 1800. Es decir, que Dios va revelando su verdad progresivamente. Los teólogos del 2000 y pico tampoco tienen la revelación completa, pero sí tienen una mayor revelación que los años anteriores. El Espíritu Santo va a ir revelándonos su verdad conforme a nuestra necesidad de que sean reveladas en nuestros tiempos. No sé si me estoy explicando claro. Para hoy 2023, el Espíritu Santo ya ha quitado el sello de la profecía. Es decir, que nosotros hoy estamos preparados para que el Espíritu Santo nos revele las verdades de su palabra en este tiempo, conforme a lo que estamos viviendo. Dios le dice a Jeremías que si él clama, es decir, que si nosotros que estamos viviendo en los tiempos proféticos, ¿verdad? Porque estamos viviendo en los tiempos proféticos, tenemos el compromiso y la obligación de clamar a Dios para que toda esa verdad sea revelada a nosotros, su iglesia. Recordemos que Daniel, cuando vio el tiempo del cumplimiento de la profecía hecha por Jeremías acerca del cumplimiento de los 70 años en el cautiverio, ¿qué hizo Daniel? Daniel empezó a escudriñar las escrituras, las profecías de Jeremías. Como resultado, obtuvo ¿qué? Revelaciones de toda la verdad. Y eso también pasa en nosotros. Una verdad que aunque él mismo no la entendía, ya que no era una verdad revelada para ese tiempo, sino era para nosotros, la iglesia. Una verdad para nosotros. Y ahora un último texto que encontré en Mateo 13:35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Vemos que el mismo Jesús hace referencia a la promesa de revelación hecha a Jeremías. Dice que él declarará cosas escondidas desde la fundación del mundo. Pero si notamos, él no dice que la revelará en palabras normales. Dice que la revelará por parábola. Y ese es el lenguaje que Dios usa para revelarnos su verdad.
Hablamos de parábolas, metáforas, ilustraciones, tipologías, numerología, colores, simbología y todo tipo de figuras retóricas. Si leemos a los profetas nos daremos cuenta de que el lenguaje que Dios usa no lo podemos entender porque son metáforas. Y es por esta razón que en nuestras congregaciones hemos abandonado los libros proféticos porque no entendemos el mensaje transmitido por Dios para nosotros por cuanto no entendemos lo que Dios dice. Pero el tiempo que los libros proféticos se han quitado el sello ya llegó. Estamos en esos tiempos y estamos viviendo en estos tiempos, amados. ¿Cuál es el problema entonces? Que nuestros maestros, líderes, pastores y teólogos se han estancado en las últimas interpretaciones y no han entendido que esas interpretaciones fueron reveladas a esas generaciones conforme a sus necesidades en su tiempo. Pero hoy esas interpretaciones están siendo actualizadas. Hoy día el Espíritu Santo está ansioso de que nosotros inquiramos en esa verdad, que clamemos por sabiduría para poder interpretar las profecías hoy. Y hago una aclaración. Actualizada no significa sustituida. La verdad revelada es la misma siempre. Actualizada significa que hoy estamos entendiendo mucho más de lo que se entendía décadas atrás por cuanto el Espíritu Santo nos lo va revelando. Hoy día el Evangelio de Jesucristo ha sido muy leudado. Lo que para muchos hace 40 años atrás era malo, conforme a la Escritura, hoy malo, eso malo se ha cambiado por un significado bueno y viceversa. La santidad de la iglesia hace 40 años no es la misma. No es la misma santidad conforme a nuestra forma de vivir y comportarnos, amados. No es la misma. La reverencia a Dios en la iglesia o de la iglesia hace 40 años. Hoy día no es la misma reverencia. Y si seguimos, no vamos a terminar, hermanos. Tenemos que volver a las sendas antiguas, hermanos. Yo no soy de la época de 40 años atrás. Yo tengo 13 años convertido al Señor. Y en estos 13 años, el Señor me ha podido revelar el cambio ocurrido en su iglesia. Las congregaciones de hoy, en su mayoría, no todas, viven vidas de vanidad, orgullo, tradiciones y en amistad con el mundo. Búsquelo y usted lo sabe. Y esa no es la iglesia que el Señor viene a rescatar de su juicio para que reine sobre toda la humanidad, amado. No, 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 no. Si la iglesia no repiensa su forma de caminar, tendrá que enfrentar la ira de Dios y perderá el reino. Y termino el estudio. Amados, Dios nos dice en Ageo que meditemos sobre nuestros caminos. Con esto te lo voy a dejar. No te pierdas nuestro próximo video, donde estaremos escudriñando los versos del 5 al 7 de Apocalipsis 20. Y también estaremos explicando Daniel 9:24, ya que en ese texto encontramos la razón de por qué Satanás debe ser liberado por un poco de tiempo. Comparte este estudio con todos sus contactos en las redes sociales, amados. Todos, todos, todos. Ayúdenos para que estos mensajes de vida o muerte alcance a todo el mundo, compartiéndolos, amados. Este es un mensaje de vida o muerte para todos. La paz, la misericordia, la gracia y el amor de Dios gobierne en vuestros corazones. Los amo en el amor del Señor Jesucristo.